Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo que nos escuchas en esta preciosa noche de Jueves Santo. Este que transmite para ti es el hermano Magdiel Narváez, junto con mi esposa Zaira, que no se ve en la cámara, pero está presente, para notificarte, ¿verdad? Y darte la presentación de esta pequeña conferencia que quiero compartir contigo, que trata sobre todo el procedimiento judicial y la sentencia en contra de Jesús de Nazaret. Quiero dar las gracias al pastor Carlos Pérez por esta oportunidad de poder transmitir a través de la página de la Iglesia Casa de Pacto. Vamos a dividir este material por lo menos en 3 partes. Vamos a hablar sobre la ley judía y romana de la época de Jesús. Vamos a hablar sobre las fuentes de estructura de poder, al igual que los posibles delitos que pueden haber cometido Cristo. Y tercero, vamos a hablar de las violaciones de ley, tanto del Sanedrín en la ley judía como de Poncio Pilato en la ley romana. Y al final hacemos una pequeña conclusión de toda esta clase que vamos a tener en la noche de hoy. Empezamos orientando a todos los que nos están escuchando de que en el tiempo de Jesús existen 3 estructuras de poder. Existe lo que se llama el procurador romano, porque Israel se convierte en una provincia del Imperio Romano bajo el mandato primero de Julio César, después lo hereda Augusto. Ya para el tiempo de Jesús, en posición de emperador está Tiberio César. Y la región está administrada por lo que se llama un procurador romano, que tiene casi todos los poderes del emperador para ejecutar cualquier tipo de decisión que se requiera en esa región. El emperador de turno, que es Tiberio, y el procurador de turno es Poncio Pilato, quien estuvo en la región administrando desde el año 26 después de Cristo hasta el año 36. Poncio Pilato, de una familia poderosa romana, con aspiraciones de ser el senador romano eventualmente, y para eso tenía que ser procurador de una provincia, mantener el orden, la paz social y evitar a toda costa las muertes injustas y los atropellos con los ciudadanos de la región. La segunda estructura es lo que se llama la dinastía de los Herodes. Esa dinastía empieza con Herodes el Grande, prácticamente cerca de los años 50, 60 antes de Cristo. Este Herodes es el que construye el templo, este Herodes es el que manda hacer el censo, este Herodes es el que manda matar a los niños de Belén. Después de él, sus hijos intentan quedarse con la dinastía, entre ellos los más famosos, Herodes Antipa, tetrarca de Galilea, Arquelao, que es el narca de Jerusalén, quien le pide que gobierne Jerusalén, pero los celotes le hacen la vida de cuadrito y lo derrocan y lo envían para Roma. Filipos, que tiene la parte norte, y a este es quien su hermano Herodes Antipa le quita la esposa llamada Herodías, de la cual su hija Salomé le pide la cabeza a Juan el Bautista, y otro hijo llamado Agripa, que no pudo dar muchos frutos en la zona de Judea. La dinastía de los Herodes solamente tiene jurisdicción, o sea, tiene ejercicio de ley civil y criminal en Galilea, no otro lugar, porque ya no queda ninguno de los hijos de Herodes, excepto a Herodes Antipa, que queda gobernando cerca, un poco después de los años 40-50 en la región del norte. Y el tercer poder es el Sanedrín judío, conocido como el Gran Sanedrín judío, compuesto por 70 miembros, quienes son de un grupito de los fariseos, un grupo de los saduceos, un grupo de escribas, un grupo de ancianos de comunidades, un grupo de sacerdotes, y presidido por el sumo sacerdote. Es importante saber que el sumo sacerdote lo escoge Roma, lo escoge el emperador, igual que el procurador romano, y una de sus funciones máximas es velar al procurador
y el procurador tiene que velar al sumo sacerdote. Así que hay una tirantez entre estas dos posiciones, pero mucha gente desconoce que en el tiempo de Jesús, hasta muchos años después, Caifás, Anás su suegro, sus hijos, sus yernos, todos fueron sumos sacerdotes en diferentes años. O sea que el poder del gran Sanedrín se quedó en la dinastía de Anás y de Caifás, porque es un puesto que estaba en alta corrupción y se compra con dinero. Al igual que las 70 sillas también se compran con dinero. Todos los que están allí son gente rica porque esa gente tiene poder legislativo, cuasi judicial, para establecer leyes, ejercicio de leyes, derrocar leyes y en muchos de los procesos establecer negocios y beneficiarse de lo que pasaba en el templo. Entre esos tres poderes, las fuentes de derecho se empiezan a fragmentar. Todo lo que tenga que ver con ciudadanos romanos, todo lo que tenga que ver en contra de los ciudadanos romanos, por ejemplo, un secuestro contra un ciudadano romano, un asesinato, destrucción de propiedades, atentado contra el imperio, más todos los asuntos internos entre ciudadanos romanos, eso lo ve exclusivamente el procurador. Esa es jurisdicción exclusiva de Poncio Pilato. Todo lo que tenga que ver con los judíos, si tiene que ver asuntos civiles, contractuales, religiosos y penales, o sea, criminales, dentro del judaísmo, solo lo ve el gran Sanedrín. Si la persona es de Galilea, de la región de Galilea, compuesta por Nazaret, Caná de Galilea, Tiberias, Capernaum, Magdala, Betsaida, Corazín, la zona del Jordán, Genezaret, entre otras, todo lo que pase en esa región le toca a Herodes Antipas. ¿Qué derecho va a ejercer Herodes Antipas? El que él tiene establecido para su región. Él es dueño y señor de su región y él tiene su fuente de derecho. ¿Qué fuente de derecho tiene el gran Sanedrín? Bien, el gran Sanedrín tiene como fuente de derecho el Tanaj. El Tanaj es la palabra hebrea para Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento, la Torá, que es la ley que está contenida dentro de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como el Pentateuco. Mucha gente piensa que la ley judía solamente está contenida en los 10 mandamientos. Hoy queremos aclararte que la ley judía, para todo lo que tenía que ver con el mundo judío, que hoy solamente lo está poniendo en vigencia el judaísmo ortodoxo, son 613 leyes y preceptos. Vamos a tener una idea de cuántas cosas estamos hablando. Por ejemplo, usted tiene una nevera en su casa, debería, ¿verdad? Su nevera tiene tablillas y tiene gavetas. Eso no es por organizar las cosas y que estén más bonitas. Eso es porque los judíos no mezclan los productos lácteos con los productos de carne. Las carnes van en un sitio y los lácteos van en otro. No se puede mezclar. Igual en el freezer, tampoco. Usted tiene un fregadero que tiene 2 partes y uno cree que es uno para lavar y uno para secar. Pues déjeme decirle que es uno para los trastes que tienen que ver con los productos lácteos, leche, queso, mantecado, y otro que tiene que ver para lo que es carne, pescado, carne de res, entre el carne de pavo y el carne de pollo. Así que estas leyes y preceptos trascienden más de lo que usted cree y pueda entender. 613 leyes y preceptos. Y están clasificadas por condiciones y por delitos y por clasificaciones. Leyes civiles, contratos de matrimonio, contratos entre vecinos, pactos, arreglos entre compradores y vendedores, leyes ceremoniales, todas las leyes que tienen que ver con las fiestas judías, la preparación de la fiesta, leyes de purificación,
todas las leyes que tienen que ver con la purificación, incluyendo el tratamiento para enfermos como los leprosos, las mujeres del flujo de sangre, leyes del sábado, todas las leyes que tienen que ver con el cumplimiento del sábado. O sea que cada cosa tiene un sinnúmero de ordenanzas y de restricciones. Aparte de la Torá, los judíos tienen un documento que se llama el Mishnah, que es donde los escribas van escribiendo la interpretación de la ley, porque la ley a veces no dice mucho. Honra a tu padre, a tu madre, para que tus días sean largos sobre toda la tierra. Pero ¿qué es honrar al padre? Entonces hay que interpretarla. Esa interpretación, que es fuente de derecho, se escribe en estos documentos, en estas compilaciones, para que se pueda entender mejor cómo se ha interpretado la ley de mucho tiempo antes y cómo la vamos a aplicar desde hoy en adelante. La tercera fuente de derecho del mundo judío es el Talmud, que hay varias ediciones. Hay un Talmud babilónico, hay un Talmud jerusaletano, que es de Jerusalén, hay otro Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es la compilación de anécdotas, de historias, de parábolas que ayudan a entender la interpretación que está en el Mishnah, que es la interpretación que está en la ley. Les voy a dar un ejemplo de cómo se usan los tres documentos, las tres fuentes de derecho en el mundo judío. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Eso es un mandamiento, eso es ley, ley pura. ¿Cómo se interpreta? Bueno, en el Mishnah aparece que es honrar al padre, cuidarlo, protegerlo, venerarlo, hacerlo sentir orgulloso, estar con él, acompañarlo, darle de comer, si está enfermo, curarlo, mantenerlo si está en crisis. Eso es honrarlo. Pero también está lo inverso, que es deshonrarlo. Entonces, deshonrarlo sería pedirle la herencia en vida, maldecirlo, maltratarlo, injuriarlo, abandonarlo, ofenderlo. ¿Ven? Ahora miren, veo el Talmud. ¿Qué me aporta el Talmud a esa ley y a esa interpretación? Bueno, aparece una parábola donde un hijo le pide al padre la herencia en vida, casi igual que la parábola del pródigo en la Biblia, pero esta tiene una crisis, porque este hijo después regresa, después de gastarlo todo, y cuando regresa, los obreros lo descubren y le dicen al padre, ahí está tu hijo, y él pregunta, ¿cuál hijo? Y él dice, el que te pidió la herencia en vida. No, ese hijo me deshonró. ¿Qué hacemos? Apedréenlo. Entonces, el Talmud le da la vida de qué es lo que hay que hacer en sentencia a un hijo que le pide la herencia en vida. Tome nota de eso, porque esa parábola Jesús la coge y la transforma. Y el hijo, en vez de venir y agarrar una sentencia por haber desobedecido la ley, alcanza misericordia del Padre, porque el Padre ve que la misericordia y el perdón pueden reformar y transformar a una vida más que una piedra. Así funciona el sistema de ley del mundo judío. ¿Cómo funciona el sistema de ley de derecho romano? Roma tiene su estructura legal. Todo lo que es código civil y todo lo que es código penal. Clasificaciones civiles, matrimonios, derechos reales, propiedad, contratos, derecho de esclavos, derechos de compraventa, todo lo que usted se imagina está ahí. Mucho de nuestro derecho civil viene del Código Civil romano, que vino a través del Código Civil español. También tiene una colección de códigos de leyes criminales. En estas leyes criminales se usa el sistema de elementos del delito. ¿Qué son los elementos del delito? Todo delito tiene lo que se conoce un sinnúmero de requisitos para que se pueda cumplir. El primero de ellos es si hay intención o si fue negligencia. O sea, si la persona comete un delito, lo primero que vamos a averiguar es si esta persona cometió ese acto intencional o fue un acto negligente. ¿Por qué? Porque si el delito pide intención y la persona actuó
de una forma sin intención, no le aplica el delito. ¿Ve? Ahí descalificamos a la persona porque no cumple con el básico de intención o de negligencia. Lo segundo es las características de ese delito. Si ese delito, si es un robo, por ejemplo, pues es quitarle de la posesión inmediata a una persona sus bienes personales mediante intimidación, violencia y fuerza. Si la persona le quitó la billetera sin que él se diera cuenta, pues ya eso no es robo, eso es apropiación ilegal. ¿Ve? Entonces, dependiendo qué característica del delito se dé, es el delito en el que estamos enfrentando. Más bien, ¿qué sucedería si no se cumple con uno de los elementos del delito? No se cumple el delito, punto, se acabó. La gente llama eso tecnicismo, eso no es tecnicismo, eso es la ley. Si no cumple con los elementos del delito, no hay delito, punto, y se acabó. ¿Por qué? Porque podríamos estar enjuiciando a un inocente por mero capricho, por mera sospecha, en vez de hacer un procedimiento legal criminal correspondiente, como dice la ley. En el proceso criminal romano se imponen penas. En el proceso judío, las penas para los delitos son la lapidación, entrarle a pedradas a la persona, o la excomulgación o el exilio de la comunidad, que se vaya de la comunidad. Los judíos ni ahorcan, ni crucifican, ni desmiembran, ni lo lanzan flechas, nada de esas cosas. Es piedra o exilio. Esos son los dos castigos penales dentro de la ley judía. Dentro de la ley romana, los delitos de mayor peso criminal incluyen desmembramiento, que eso es agarrar a una persona, amarrarla por las manos y por los pies, sea con caballos o con elefante, y tirar de las cuatro puntas hasta que lo rompan en canto, desmembrándolo. Decapitación. La decapitación es exclusiva para los ciudadanos romanos que se consideran traidores contra el imperio. El apóstol Pablo. No lo crucifican porque él es ciudadano romano, así que lo decapitan. Horca. La horca es para los bandidos rurales, bandidos vulgares, bandidos pueblerinos, y se guindan de los palos para que la gente los vea. Y la gente vea lo que le pasa a un ladrón, a un violador vulgar de la calle, a uno que entra por una casa y roba la propiedad. La crucifixión, ahora sí, es para todos los que atentan contra el Estado que no son ciudadanos. Y la crucifixión, la vamos a ver ahorita, es un procedimiento largo que empieza desde el arresto hasta que se ejecuta al reo, al acusado, con la muerte en la cruz. Hasta aquí tenemos fuentes de derecho, estructuras de derecho, judías, dinastía Herodes y el procurador romano. Vamos a mirar ahora qué cosas, según los evangelios, pudo haber hecho Jesús para que el Sanedrín de verdad lo arrestara. La primera de ellas es nada más y nada menos que actos contra las leyes de impureza. La ley judía prohíbe que un judío, y más Jesús que era un maestro de la ley, se mezclara con pecadores. Y Jesús va y se va a casa de Zaqueo. No se va allí nada, allí se va a comer. ¿Por qué en casa de pecadores? Porque no hay agua de purificación en la entrada. Entonces se cree que el pecado del dueño de la casa implica impureza al judío que esté allí. Así que ya Jesús va con el pie izquierdo y lo acusan, va donde los discípulos a decirle los principales, ¿por qué vuestro maestro
se pasa con pecadores? ¿Por qué se pasa comiendo y bebiendo en casa de pecadores? Porque es una violación a las leyes de impureza. También Cristo viola las leyes de impureza cuando toca a un leproso. Los leprosos no se pueden tocar. Y Cristo va y lo toca. Y al tocar al leproso, se contamina con su lepra. Pero aquí lo glorioso que hace Jesús es que en vez del leproso contaminar a Jesús, Jesús sanó al leproso. El mismo toque, en vez de venir la maldición de allá para acá, vino bendición de aquí para allá. Así que Cristo está dando una cátedra de que Él no tiene miedo con este asunto de las impurezas porque Él es el Señor de la pureza. También Cristo comete actos en contra de la ley de los sábados. Aquí es un desastre. A cada rato Cristo está sanando a alguien el sábado, que no es un delito dentro de la ley, pero los intérpretes de la ley se la quieren implicar, diciéndole, hay 6 días para sanar. El caso de Lucas 13, con la mujer de la columna encorvada. Vengan cualquiera de esos días y sean sanos, pero no el sábado. En Juan, capítulo 5, el estanque de Bethesda, paralítico, 38 años de paralítico. Ya se le había olvidado hasta que estaba enfermo. Cristo le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y en vez de decirle que me sane, dice, no, que no tengo quien me lleve al estanque. Pero como era sábado, se formó otro revolú adicional. Cristo toca un ciego que aparentemente es ciego de nacimiento. Otra violación a las leyes de impureza en Juan 10 y empieza en Juan 9 y empieza el debate, la contienda de ¿tú eres ciego de nacimiento o no eres ciego de nacimiento? ¿Por qué? Porque si es de nacimiento, Cristo no podía tocarle los ojos y Cristo le puso barro en los ojos. Cristo está aquí en esas violaciones. También en las leyes del sábado, que fui ahí atrás con la ley de impureza, Jesús está espigando el sábado y vienen los discípulos. Mira, ¿por qué ustedes están espigando en el sábado? Esto es una violación a las reglas de la ley judía y ellos siguieron espigando, no les importó. ¿Por qué? Porque tenían que espigar para comer. Así que Cristo, cuando tenía que violar la ley, la violaba. Y entonces la gente dice, ¿y por qué Cristo dice que Él vino a cumplir la ley y no a que la ley no fuera cumplida? Porque Él es el cumplimiento. Jesús es el resultado de la ley. No es que va a cumplir con ella, es que en Él se cumple la ley, para que todo aquel que lo tenga a Él, tenga la ley ya de una vez y por siempre. También Cristo puede ser acusado de blasfemia. Aquí hay un problema de dicción que vamos a explicar rápidamente. Para empezar, a Jesús lo llaman Señor. Señor en griego es Kyrios. Kyrios significa Señor, dueño y amo. Yo estoy seguro que usted entiende esto porque el pastor Carlos le habló sobre el señorío de Cristo. Y el Señor es el que todo es absolutamente de Él. Él tiene el control de todas las cosas. Pero cuando uno traduce Kyrios del griego al hebreo, surge la palabra Adonai. ¿Y qué es Adonai? Adonai es la palabra sustituta para Yahvé. Por ejemplo, cuando un judío va a leer el Salmo 23, en vez de decir Jehová es mi pastor o Yahvé es mi pastor, lo que dice es Adonai es mi pastor. Así que cuando los judíos escuchan que a Jesús le están diciendo Kyrios, los que saben griego y hebreo están preguntándose a Dios, y este es Adonai, este es el Señor, o sea, este es de verdad el Dios hecho carne. Próxima, Jesús también se está abrogando el título de Hijo de Dios, y aunque Él no lo verbalice de esa forma, constantemente está diciendo que Él tiene esta relación descomunal con el Padre, donde el Padre y Él son uno solo, y que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Con eso ya los judíos tenían suficiente para caer de arriba a Jesús. Pero hasta ahora, todos esos delitos y violaciones, pues reciben una falta, reciben un señalamiento, se pone una nota en los libros en contra de Jesús como maestro. El de blasfemia hay que probarlo con un poquito de calma y ahí se le entra pedradas, pero no, nunca lo agarraron por nada de eso.
¿Cuál es el acto de Jesús que lo lleva a un nivel donde hace falta salir a arrestarlo y a matarlo? Usted sabe cuál. Cuando entró al templo y viró las mesas, y dentro del templo empezó a acusar a todos los que estaban allí que eran unos ladrones y que la casa de oración la habían convertido en una cueva de ladrones. Como sé que hay algunas personas que no tienen todos los datos, pues quiero explicar lo más que pueda. Así que mire, allí hay lo que se llaman cambistas. Son dos tipos de cambistas. El primer cambista es el que espera que venga un ciudadano de Galilea con una ovejita para sacrificarle el día de la expiación. El sacerdote no la aprueba y lo manda a esa mesa donde está este cambista, que de la parte de atrás tiene ovejas, pollos y todo lo que usted se imagina. Y entonces él va allí y dice, mira, el sacerdote no me aprobó la oveja. Ah, no se preocupe, déme la oveja. Bien, mire, yo le voy a dar por esta oveja un denario, vamos, que es bastante, un denario, y le doy una nueva aprobada ya por el sacerdote por un denario adicional. Entonces, él está ganándose una oveja nueva, completa, que después la van a vender, más se está ganando 2 denarios. Eso es corrupción. El sacerdote cobraba de eso, el cambista revendía la oveja y el pobre individuo que iba a expiar los pecados salía trasquilado juntamente con su ovejita. Pasaba con las palomas, pasaba con las tórtolas, pasaba con las ovejas, pasaba con todo lo que sacrificaba. Segundo ejemplo, si yo soy extranjero, pero soy judío, nací en Grecia y vengo a visitar el templo y lo que tengo son dracmas, me dice el sacerdote que yo no puedo ofrendar dracmas, que tienen que ser shekels, ciclos. Entonces voy donde está el cambista, tú me puedes cambiar estos dracmas por ciclos. O sea, como tú me puedes cambiar estos euros por dólares. Ah, sí, pero hay un cargo, hay un 10% de comisión. Y ahí cobraban una comisión adicional. Para que tenga una idea, cuando Cristo entra, se encuentra con toda esta gama de corrupción dentro del templo, vira mesas, empuja a todo el mundo. La gente empieza a preguntar quién es este tipo. Este es un Galileo, un santo de Dios que tiene poder, que echa fuera demonios. Y dice, no, este hombre hay que matarlo. Y desde ahí, dice el texto bíblico en Marcos, que empezaron a buscarlo, procurando matarlo. Y ahí entonces nos vamos a ir al arresto de Jesús. Y vamos a hacerlo en una secuencia para que tú puedas ver todas las violaciones de la ley judía desde el arresto de Jesús. Jesús es arrestado en Getsemaní. ¿A qué hora del día? En la noche. Primera violación. Los arrestos en el mundo judío se hacen de día para que el acusado pueda disfrutar de la presunción de inocencia, que cuando pase camino al calabozo del templo, la gente lo vea y dice, Dios, ¿estás arrestando a Jesús? Sí. ¿Por qué? Ah, porque cometió un delito tal día. No, pero eso no es cierto. Yo sé, tú eres testigo, pues ven para que testifiques a favor de él. Primera violación, arresto de noche. Segunda violación, los testigos. Se requiere en la ley judía 2 testigos que digan exactamente lo mismo. Estos testigos se encierran en una recámara, uno a un lado y otro al lado, lejos uno del otro, con un sacerdote cada uno que los va a entrevistar, les va a hacer las mismas preguntas y ellos tienen que contestar las mismas respuestas. Si las respuestas no coinciden, los testigos se descartan y al acusado se le deja libre. El texto bíblico dice que los testigos no concordaban. Segunda violación. Tercera violación, el sumo sacerdote tiene que hacer el papel de juez y otro es el que hace el papel de fiscal. En el procedimiento judicial de Cristo judío, el sumo sacerdote hizo el papel de juez y de fiscal, tratando de incriminar y de acusar a Jesucristo. Tercera violación. Cuarta violación, no se puede usar el silencio del acusado, ni lo que él diga
para hacer una acusación en su contra, porque pudo haber sido mediante coacción y eso no está permitido en la ley judía. Tiene que favorecer al acusado y en el caso de Cristo lo perjudicó cuando lo ponen contra la pared a decir: ¿eres tú Dios? ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y entonces él dice: yo lo he dicho eso. Y al hablar se rasgaron los vestidos cuando él dijo: tú lo has dicho, y hicieron 40 shows allí en el Sanedrín para acusarlo. Quinta violación: el Sanedrín se tiene que reunir los 70 miembros completos, porque la votación en contra del acusado tiene que ser unánime. Aquí la reunión fue de noche y no tenemos evidencia de que José de Arimatea y Nicodemo, que son miembros del Sanedrín, estuvieron presentes en el proceso en contra de Jesús. Sexta violación: hay un arresto ilegal. Como el arresto es ilegal porque el informante se arrepintió. Si el informante se arrepiente, se queda el arresto sin proceso porque ya no tienes el testigo estrella para acusar al individuo, ni siquiera lo puedes identificar en un line-up porque Judas dijo: entregué sangre inocente. Por lo tanto, tenían que dejarlo ir. Al no dejarlo ir, viene una séptima ilegalidad y es la restricción ilegal de la libertad. Tienen que dejarlo ir porque no tienen pruebas en su contra. Pero ¿qué hacen? Lo restringen de la libertad y entonces llegan a un octavo cargo. Hay más, ¿verdad? Pero estos son los principales. Hay un octavo cargo que es la erradicación de cargos ilegales en contra de Roma. Esto se llama fabricar un caso. Como no lo pudieron procesar, aunque podían acusarlo de blasfemia, no lo querían apedrear frente a la gente. Entonces radican cargos falsos, le fabrican un caso, lo tienen retenido esa noche en la casa de Caifás, ya lo azotaron y lo golpearon y se lo llevan a Pilato. Y ahora pasamos de los judíos a los romanos y llegan a Poncio Pilato. Cuando está frente a Poncio Pilato, le dicen que este hombre está actuando en contra de César y de Roma y que es un enemigo del Estado. El delito, para que tenga una idea, porque Pilato necesita un delito para poder procesarlo, el delito se llama sedición. 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 ¿Qué es este delito? Este delito dice: toda persona que teniendo capacidad verbal para agrupar personas, hacer discípulos, amotinar gente con un discurso violento en contra del César o en contra del Estado, con las posibilidades de desatar una guerra civil, será acusado con el delito de sedición, lo que conlleva un cargo penal de muerte por crucifixión. Le hacen la crucifixión, le hacen el cargo mediante un caso fabricado. ¿Y qué hace Pilato? Hay que leer la Biblia con esto, hermano. Hay que agarrar esto y leer la Biblia para que usted vea cómo va pasando una cosa tras la otra. ¿Qué hace Poncio Pilato? Entrevista a Jesús. Y al entrevistar a Jesús, sale con él y le dice a los líderes del Sanedrín: yo no hallo delito alguno en él. Porque te expliqué al principio que en los delitos romanos se tienen que dar todos los elementos. Y Pilato está haciendo uso de la interpretación de la ley criminal romana de la época y que encuentra que Cristo es un líder que amotina gente, que tiene discípulos, que agrupa personas, que tiene tremendo discurso, pero su discurso no es de violencia. Su discurso no es en contra de Roma, ni tampoco en contra del César. Así que como no se cumplen todos los elementos, tiene que dejarlo libre. Pero como quien lo trae es el Sanedrín, él se los presenta al Sanedrín y dice: mira, aquí no hay cargo alguno romano. Entonces se le ocurre que como escuchó que era Galileo, dice: pero espérate, ¿qué es Galileo? Aquí la jurisdicción en este caso es de Herodes Antipas,
como Herodes Antipas estaba de paso de vacaciones en la Pascua en Jerusalén, Pilato se lo envía a Herodes Antipas. Herodes Antipas lo evalúa y dice: no, aquí no hay cargo ninguno contra mí en la región de Galilea. Muy a pesar de que Antipas lo estaba velando, pero ahora Antipas tiene en las costillas la muerte de Juan el Bautista y no se quiere tampoco echar la gente en contra. Así que, ¿qué hace? Se lo devuelve a Pilato y le dice: si hay algún delito es contra Roma. O sea, es jurisdicción tuya. Pilato, buscando congraciarse con los judíos, azota a Jesús y lo destruye. La mejor descripción que yo haya visto conforme a las realidades de las crucifixiones la tiene Mel Gibson en su película La Pasión. Así que hay una destrucción aquí masiva del individuo. Azotes por donde quiera, le tiran agua con sal para evitar las hemorragias y después de eso vuelve a la carga Pilato con Jesús. Y entonces hay que llegar a una negociación. Hay un escritor que se llama Wampler D. y tiene un libro titulado The Trial of Jesus, el juicio de Jesús. En su libro, él explica que el Sanedrín, Caifás y el Sanedrín y Poncio Pilato estaban en guerra, porque Poncio Pilato quería montar un acueducto para traer agua hasta Jerusalén. Roma no se lo financió y él descubrió que había dinero en el tesoro del templo. Así que monta una escaramuza e intenta entrar en el templo judío a saquearlo. Asunto que el Sanedrín resistió y le devolvió a Pilato la cuña de que lo iban a acusar con el emperador romano. Eso tiraría por el piso las aspiraciones de Pilato de ser senador. Ahora nos encontramos de frente con lo que se llama el chivo expiatorio. El Sanedrín trae a Jesús a su enemigo Pilato. Pilato tiene la oportunidad de congraciarse con el Sanedrín y le pregunta: ¿qué ustedes quieren hacer con este hombre? Dice: crucifícalo. ¿Ya? Bien, ya yo he dicho que no hay delito alguno en él, que lo crucifiquen y que la sangre de este justo caiga sobre ustedes. Palabras de Pilato sobre el pueblo judío en el Evangelio según Lucas. ¿Qué hizo Pilato después? Se lavó las manos. Eso tiene algo que ver, un significado. Eso lo que quiere decir es: Roma no tiene que ver con esta muerte. Por eso es que el nombre de Jesús no aparece en la bitácora de ejecuciones de Poncio Pilato, porque sería injusto de Pilato poner que ejecutó a Cristo por un delito que Cristo no hizo. Así que Jesús no aparece en las ejecuciones de Pilato, porque esto es un favor que Pilato le está haciendo al Sanedrín para que queden borrón y cuenta nueva. Y usted me preguntará: chico, pero es que este es Jesús. Para Pilato esto es un rebelde cualquiera. Para Pilato esto es un tipo inocente que esta gente le tiene ganas y lo quiere matar. Pilato no tiene el conocimiento que usted y yo tenemos. No le adjudique al texto bíblico conocimiento que usted tiene 20 siglos después. Para ellos esto es nadie. Y así mismo lo van a tratar. Ahora, quiero que mire que en las violaciones del procedimiento romano se supone que Pilato soltara a Jesús, porque no había delito alguno en él. Y Pilato prefirió negociar a Jesús por Barrabás, buscando a ver cómo lo salvaba, siendo Barrabás un criminal famoso que había matado romanos, que pertenecía al movimiento de izquierda llamado Celote, para destruir a todo el imperio y que el imperio se fuera corriendo de la región. Con todas estas violaciones, a Jesús lo agarran, lo azotan, lo aíslan, lo meten preso, le ponen un transverso, lo llevan hasta el área de la crucifixión, le quitan toda la ropa, porque los crucificados van desnudos a la cruz,
le ponen un letrero para que todo el mundo se mofe de mira quién está ahí, el supuesto rey de los judíos. La humillan, lo destruyen, porque la crucifixión va desde el arresto, el castigo corporal, la destrucción emocional, la mofa y la humillación, hasta la muerte en la cruz. Esto es lo que yo he llamado una sentencia sin juicio. No había una sentencia judía, no había una sentencia romana, pero a mi Cristo lo crucificaron. Y no lo crucificaron porque el Sanedrín lo quiso crucificar. No lo crucificaron porque Pilato lo quería crucificar. Lo crucificaron porque Cristo tenía una misión: morir por ti y por mí. Que el mundo se crea que mató a Cristo. Que el mundo se crea que destruyó el gran mensaje del Evangelio. Cristo se levantó de los muertos y al levantarse de los muertos, el mensaje que parecía que iba a desaparecer volvió a cobrar vida, porque Cristo es el mensaje en el mismo mensajero. No importa lo que el mundo pueda pensar y creer, esta historia es real, sucedió, hay evidencia sobreabundante, hay escépticos que te pueden contar esta historia mejor que yo, no creen en Cristo como una deidad, no creen que Cristo es Dios, pero no importa, después que me validen a mi Cristo, yo me quedo con Jesús. Este es mi Señor y Salvador. Por último, quiero decirte, Cristo vence la cruz como hombre para darle la cara a Satanás, para que cuando resucite el tercer día, entonces tenga la gloria en el cielo, en la tierra, venciendo la cruz, y debajo de la tierra, venciendo el sepulcro. Que ese Cristo que murió injustamente por ti y por mí, que venció el imperio romano sin una espada, simplemente diciendo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, que es capaz de cargar al ladrón que está al lado, diciéndole: hoy estás conmigo en el paraíso, que se levanta como un héroe, haciendo el papel de un maldito en una cruz, que ese Cristo se convierta en el Salvador de tu vida, porque no hay nadie en esta tierra que pueda hacer lo que Cristo hizo, sin quejarse, sin abrir la boca, sin protestar, sin ni siquiera que le dudara por un segundo que esta es su misión: morir, entregar, poner la vida para volverla a tomar por ti y por mí. Que el Señor te bendiga grandemente.